Buenas noches, hermanos. Nuevamente, sábado de nuestra reunión para que el Señor nos guíe a través de Santiago. Y una de las cosas que debemos entender, y hay que darle gracias a Dios porque lo que Santiago está luchando con la congregación en la cual ha mandado la carta es bastante difícil, ¿no? Hay bastante problemas de la carne. Y gracias a Dios, Dios nos libre, no estamos en esa condición, pero vamos a aprender a través de lo que está sucediendo en la congregación que Santiago mandó la carta, ¿no? Para que nosotros estemos alerta, para no caer en esas cosas, ¿no? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque la mayoría de ustedes los conozco, visual, también personal, y que bueno, son hermanos en el Señor que andan buscando siempre la presencia de Cristo en sus vidas, ¿no? Así que le doy gracias a Dios. Así que para aquellos que nos escuchan también, que no, no es una clase de sacar o dar palo a la gente, sino para que aprendamos lo que sucede cuando dejamos de cuidar lo que Dios nos ha dado en nuestro corazón, ¿no? Entonces, vamos a recordar antes de empezar, estamos en el capítulo 3, pero vamos a ver un poquito de los capítulos anteriores para poder agarrar enganche. ¿Ok? En el capítulo 1 de Santiago se trató la fe que resiste la prueba. ¿Se acuerdan de cómo nosotros debemos comportarnos? Bueno, Santiago introduce el tema central, la fe madura en medio de las pruebas, la sabiduría divina, la perseverancia que se habló y el rechazo del doble ánimo, ¿no? Del doblez que ya hablamos, ¿no? Son esenciales para que el crecimiento o para vivir como hijos del Padre que es de la luz, ¿no? Si nosotros queremos mostrar las virtudes de Dios en nosotros, bueno, dejémonos que Él nos trate también a nosotros. Capítulo 2, la fe que actúa con justicia. ¿Ok? Ahí la reseña es la fe verdadera no discrimina ni se queda en palabras. Las dos cosas que vimos, ¿se acuerdan? Que separaban a la gente que supuestamente tenía dinero con la que no, y por eso discriminaba, y que se quedaba la fe solo en palabras o en confesiones, más no en actos. Santiago confronta el favoritismo y afirma que la fe sin obras es muerta. No está en contra de Pablo en su enseñanza, que es por la gracia, sino de que esa gracia recibida tiene que dar fruto. Entonces es un complemento entre lo que enseña Pablo y lo que enseña Santiago, que nosotros no nos podemos quedar solamente sentados, sino que nuestra vida alrededor, no solo en la iglesia, a nuestra vida, estamos hablando del diario vivir, debe mostrar pues nuestra relación de fe con el Señor. Usando ejemplos, vimos a Abraham y a Rahab en extremos para ilustrar una fe activa, ¿no? Cómo se comportó Abraham y cómo se comportó Rahab, ¿no? En la ayuda a los hebreos. Capítulo 3, la fe que domina la lengua. Ahorita estamos por terminarlo, pero empezamos en que el poder de la lengua revela la madurez del corazón. Y sabemos pues que la lengua no se mueve sola, ¿no? La lengua se mueve porque llega algo de nuestro corazón a nuestros pensamientos y las manifestamos, ¿no? Y depende qué cosa manifestamos, ¿no? Ahí es el asunto del dominio. Santiago advierte sobre el peligro del discurso destructivo. ¿Y por qué esto? Porque se está hablando de dos personas, ¿no? El personaje ministerio, que puede ser pastor, maestro o cualquiera de los ministerios que Dios ha dado, y la vocación que tiene el cristiano. O sea que no solo es pues para lo que supuestamente le llaman líderes, sino para todo el pueblo del Señor, ¿no? Entonces, y llama a una sabiduría que es la que vamos a ver, que produce paz. Es importantísimo estar en paz. Hoy estamos en la introducción hablando con el pastor de que había sido un día tranquilo. Aleluya por eso. Hay momentos en que sí necesitamos refrescarnos y estar en esa tranquilidad. Esa es la paz del Señor. Humildad y frutos de justicia. La paz no quiere decir que no tengamos problemas. Mucho cuidado, no interpretemos de eso. La paz es la confianza que tenemos en ese Dios todopoderoso y que nos hace descansar bajo cualquier circunstancia. ¿Ok? Entonces, si seguimos, entramos entonces a los versículos que nos faltan. Contradicción entre bendecir y maldecir, capítulo 3 del 9 al 12. Hay una disonancia, o sea, no hay un acuerdo espiritual en alabar a Dios mientras se maldice al prójimo.
Y eso lo vamos a ver ahora. Y las metáforas de la fuente y el árbol, lo que emana refleja el origen, es decir, de dónde sale. No puede haber en un solo lugar o una sola fuente que salga, por decir, agua salada y agua dulce, ¿no? O amarga, ¿no? Como Mara en el Antiguo Testamento. Entonces, la fuente es una sola. O tenemos uno o tenemos el otro. Entonces, en ese sentido, Santiago está tratando de hacer entender al pueblo de que pues habían recibido dentro de su cultura judía, pero habían recibido una transformación que venía de la gracia y que no podían seguir viviendo en esa legalidad. Por consiguiente, no podían ser tan duros de alguna manera con aquellos que no eran dentro del grupo. Por consiguiente, tenían que ver ellos en su interior, no cómo era que emanaba su relación con Dios. ¿Qué dice Santiago 3, 9, 12? La incoherencia de la lengua y el corazón. Santiago 3, 9, 12 dice que con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a las personas, ¿ok? Que han sido hechas a semejanza de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanas y hermanos, esto no debe ser así. Está exhortando Santiago, ¿ok? De un hecho que está sucediendo. ¿Acaso puede una fuente dar agua dulce y amarga por la misma abertura, o sea, por el mismo origen? ¿Puede una higuera dar aceitunas o una vid, no, donde da uvas, da higos? Así tampoco ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir, que nosotros con estos versículos ya debemos entender que nosotros somos una fuente que viene y emana de la gracia de Dios y que nosotros debemos dar lo mejor por lo que hemos entendido de la palabra para seguir viviendo de esa forma. Entonces, si nosotros lo entendemos así, allá en ese momento, la cédula o la iglesia en ese momento en que Santiago está exhortando, había otra clase de personas que estaban distorsionando el mensaje del Señor. Veamos. Observación inductiva. Vamos a ver cómo nos lleva. Boca humana, ¿qué cosa significa? Manifiesta tanto bendición como maldición. O sea, de un mismo origen no puede salir dos cosas así, evidenciando una contradicción ética. La ética es la moralidad que tenemos nosotros. No podemos ser amorales de esa forma, ¿ok? En ese sentido les está llamando la atención y nosotros debemos cuidarnos. Fuente de agua, ¿qué significa? Contrapone agua dulce y amarga, mostrando que la naturaleza interna determina lo que se expresa. Gracias a Dios, nosotros estamos manejando sobre la perseverancia de seguir a Cristo y esto nos hace no caer en estas circunstancias. A veces uno se puede olvidar, perfecto, pero Dios es bueno que nos hace retornar al camino. Árbol frutal. El ejemplo de la higuera y la vid destacan que la identidad interior define el fruto visible. ¿Qué cosa quiere decir esto? Lo que tenemos adentro nos va a definir en nuestras acciones, porque primero es lo que pensamos. Y si lo que pensamos está subordinado a la naturaleza humana y no a las cosas de Dios, entonces va a salir las partes carnales. Y eso estaba ocurriendo en Santiago. La interpretación teológica. La lengua refleja el corazón, claro, porque no se mueve sola. Lo que pronunciamos revela que hay en nuestro corazón interior. De la llenura de tu corazón habla tu boca. Imagen de Dios en las personas. Es decir, cuando nos referimos y tenemos alguna confrontación o alguna situación con otra persona, ¿cómo debemos nosotros mirar? Maldecir a alguien implica faltarle el respeto a quien lleva la imagen divina. ¿Ok? Todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios, y eso lo entendemos. Pero al ser creación debemos respetar al Creador, ¿no? Entonces, no solo esto está para una facción de iglesia, sino a nivel general en nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestro comportamiento hacia afuera. Incompatibilidad espiritual. Así como pueden salir agua dulce y salada de una misma fuente, no es posible vivir una adoración auténtica y a la vez hablar de manera destructiva. Imagínense, ¿no? De repente en la iglesia, chévere, alabamos, adoramos para nosotros, ¿no?
No sé cómo estaba en ese momento la comuna allá con Santiago, pero no podían pues hacer una cosa cuando estaban agrupados y otra cosa cuando estaban fuera, ¿no? Uno tiene que ser legal, uno tiene que estar en un solo sentido. Jesucristo como ejemplo de coherencia entre la palabra y la vida. Cuando nosotros tratemos de buscar ejemplos, siempre tenemos que ir a la fuente, que es Jesucristo nuestro Señor, ¿no? No las personas. Porque todos, como dice Santiago, estaba hablando, todos en algún momento faltamos o nos equivocamos. No adrede para hacer maldiciones o hacer algo malo, sino que por nuestra naturaleza nos podemos equivocar. Tratemos nosotros de vivir de otra forma. Jesús nunca expresó con su boca algo que contradijere lo que sentía en su corazón. Sus palabras siempre reflejaron verdad, gracia y justicia. En él no existió malicia ni hipocresía, de la cual debemos nosotros cuidarnos. Su enseñanza sobre la relación entre el corazón y la boca, Mateo 12:34, confirma lo que Santiago afirma: de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús nos invita a una transformación interior que se manifieste en nuestras palabras. Aquí no dejemos de mirar de que la transformación no viene de nuestro esfuerzo, sino de dejarnos, de ser, someternos a la palabra de Dios y dejarnos guiar y reposar en la persona de Jesucristo, que es donde viene el cambio. Jesucristo como la imagen perfecta de Dios. Santiago nos señala que los seres humanos han sido creados a la semejanza de Dios. Por ello, maldecir a otra persona equivale, en cierta forma, menospreciar la imagen divina que llevan dentro. ¿Ok? Jesús representa la imagen exacta de Dios invisible, Colosenses 1:15. Al relacionarnos con los demás con amor, respeto y sinceridad, estamos honrando a Jesucristo presente en ellos. Ya se refiere a la comuna, ¿ok? Sigamos. Sabiduría auténtica frente a la sabiduría falsa. Verso 13 al 16. La verdadera sabiduría se refleja en una actitud humilde, no en discursos arrogantes. Los celos y la competencia generan desorden y acciones perjudiciales. Miren lo difícil que tenía Santiago con esta comuna. Habían bastantes cosas de distorsión de aquellos que habían aceptado al Señor, pero tenían todavía una formación diferente a la que el Señor quería cambiar a estas personas. Santiago 3, 13, 16. Discerniendo la verdadera sabiduría. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con una o con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. O sea que la sabiduría no debe envanecer, debe dar humildad a quien la está manifestando. Pero si tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, no se jacten ni falten a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino es terrenal, puramente humana y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de malas acciones. ¿Qué nos dice el verso 13? Vamos viendo. La pregunta retórica, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta en la cual obliga a una respuesta. Esta pregunta no busca señalar a una persona, sino invitar a meditar en uno mismo, en su corazón, una autoevaluación. El verbo clave, muestre, dice. O sea, no me hables, sino que el fruto dice que por los frutos nos van a conocer. A ellos también les estaban diciendo, muestre si dices que eres sabio. No basta con confirmar que se tiene sabiduría, o es necesario que se evidencie de manera concreta. Es decir, nosotros mismos, nuestro comportamiento es que en lo que nosotros elevamos y nos manifestamos en algunas cosas que pareciera sabiduría, el reflejo de esta sabiduría debe ser la humildad y la muestra de que Jesucristo es quien lo está entregando.
No lo muestra uno, sino nuestro Dios que está en el cielo es quien te da esa sabiduría por medio de Jesucristo. Medio de demostración, nuestra conducta. Es muy importante este de acá. A veces nosotros la dejamos llevar, ¿no? Pero nosotros así viendo lo que Santiago está explicando a la gente que estaba en ese momento, también podemos aprender que debemos estar siempre en una buena conducta, ¿no? Agradecidos al Señor. La sabiduría no se demuestra solo con palabras, sino a través de obras concretas y visibles. Y estas obras tienen que transformar y tienen que estar manifestadas en paz, ¿ok? La actitud requerida es en mansedumbre. ¿Cómo nosotros recibimos esa sabiduría? No en el orgullo, sino en la mansedumbre. La verdadera sabiduría no es arrogante, sino se manifiesta con humildad. ¿Cómo podemos interpretarlo? La sabiduría comprobada. Seguimos en el verso 13. De la misma manera que la fe sin obras es muerta, como dijo Santiago en 2:18, la sabiduría que no produce frutos visibles carece de valor. Comportamiento como prueba. La buena conversación o conducta es el ámbito donde la sabiduría verdaderamente se manifiesta. ¿Ok? Nuestras conversaciones, ¿no? Sean edificantes y nuestra forma de proceder y nuestra forma de actuar siempre sea de honra y delante de nuestro Dios. Mansedumbre inseparable. La sabiduría divina no se impone, ¿ok? Sino que se presenta con suavidad y tranquilidad. Y eso depende del espíritu y de quien se deje gobernar. El espíritu quiere siempre, pero nuestra carne no. Verso 14. Discerniendo la sabiduría verdadera y falsa. Reflexión en el verso 14. ¿Qué dice? Introducción. Wey. Este análisis de Santiago 3:14 nos conduce a diferenciar entre la sabiduría auténtica y la engañosa, no por cómo se presenta externamente, ¿ok? Sino por el origen interno. El corazón lo mira el Señor, no las cosas que queremos mostrar o querer aparentar. La reflexión está estructurada de manera inductiva y pastoral, ¿ok? Quiere decir que esta reflexión te lleva a concluir y es pastoral porque Santiago la está manifestando pastoralmente a la iglesia y también sirve para los ministerios propios que también ahora pueden estar escuchando, cómo se debe formar o cómo se debe ejecutar. Enfocada en quienes lideran y forman a otros. Bueno, sabiduría falsa, lo que brota el corazón contaminado. Texto Santiago 3:14. Podemos comparar con Efesios 4:31 y con Romanos 2:17-23. ¿Alguien puede leer rápidamente Efesios 4:31? ¿No usan Biblia? Amén. Dice, no nos agarrache, pastor. No, Racha, 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 racha. Efesios Efesios 4:31 4:31. dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Correcto. Entonces el corazón puro parte de la presencia de Cristo en nuestro corazón, pero también tenemos que dejarnos limpiar, ¿no? No agarremos, a veces parecemos cuando se pelean dos hermanos por un pantalón, por decir así, ¿no? Uno jala de un lado y otro jala de uno. Bueno, la carne y el espíritu, dice Gálatas, que se están peleando de esa forma, pero para no hacer lo que uno quiere hacer, sino la voluntad de Dios es lo que se desea. Entonces vamos viendo cómo podemos discernir sobre la sabiduría verdadera. ¿Qué sigue? Podemos ver que el elemento es si tenéis, dice Santiago en el verso. ¿Qué significa? Está hablando que si verdaderamente tú dices tienes, entonces tiene que dar un producto, ¿ok? Y ese producto, ¿qué cosa es? No es algo hipotético que debieras tener, sino algo que debes mostrar, es una realidad presente. Entonces, si tienes sabiduría, muestra por tu conducta la sabiduría. Dice, amarga envidia. ¿Qué cosa se refiere en el versículo?
Amargos celos, dice ahí. Bueno, celo contaminado por resentimiento. El resentimiento es cuando tú no has perdonado y tampoco has pedido perdón a Dios. No, porque antes de acercarnos al Señor debemos zanjar primero con el hermano. Pero a veces le decimos a Dios, ah, ya, Señor, tú te encargas, pero no zanjamos con el hermano, ¿no? Y no es así la figura. Porque ustedes se acuerdan del Padre Nuestro, en la última parte del versículo en Padre Nuestro, y perdonan estas deudas, dice, así como nosotros perdonamos, y más cuando sigue el versículo que dice, porque si ustedes no perdonan, tampoco Dios va a perdonar, dice. ¿Se han percatado de ese versículo? Bueno, es que así es. Por eso dicen los dos mandamientos que Jesucristo mandó fue amar a Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo, porque el prójimo vendría a ser el papel donde uno escribe o donde uno manifiesta el amor a Dios. No es solo levantar las manos y estar delante de la presencia de Dios así nomás, sino que las pruebas de ese amor es en tu prójimo. Bueno, contención, rivalidad, espíritu de competencia. Uf, ya esto es, en el mundo esto es pan corriente, ¿no? Todo el mundo quiere ser encima de uno o se creen mejores que uno, pero bueno, cada uno tiene su problema. No busca edificar, sino sobresalir. Y uno se da cuenta de todas estas circunstancias. Al menos yo en el trabajo me doy cuenta cómo es la chocolatada, ¿no? Las manifestaciones, cómo se comportan, cómo se hacen, ¿no? Y te quieren minimizar. Bueno, pero en las cosas del Señor, las cosas que Dios maneja en nuestro corazón no son para sobresalir, sino para exaltar a Dios, ¿no? Yo debo menguar. Esa es la idea. Mientras menos aparezca, quiere decir que más se está mostrando la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde dice es todo esto? En nuestros corazones, dice. ¿Ok? Es donde la fuente interna. Las obras y las palabras revelan el estado del corazón. ¿Es así? Somos realmente transparentes para Dios, porque así como Caín y Abel se mostró a través de sus hechos y a través de sus actos cómo tenía su corazón. ¿Ok? No os gloriéis, jactancia de sabiduría, en mentir contra la verdad del Evangelio. Es decir, cuando a veces la sabiduría emana de tal forma que quiere cuestionar lo que está en la Biblia de alguna forma por el raciocinio, por la interpretación, entonces ahí viene el problema. Nosotros debemos entender que tenemos una revelación o una muestra de la verdad de la palabra a cierto nivel y debemos siempre ser humildes y nunca entrar en contraposición con lo escrito en la palabra de Dios, pero no en la letra, porque la letra mata. Puede ser que esté literalmente escrito, pero debemos entender el propósito y la revelación de Dios. Basta con leer, perfecto, y hay que hacer, pero hay que buscar lo que quiere decir el Señor. Y tampoco buscar más allá de lo que ya está revelado. No rasques más la olla porque te vas ahí hasta el fondo con hueco. Si Dios ya dijo una cosa, eso es y punto. Si ya lo reveló así y es así y es punto. No trates de buscarle más significancia a lo que no es. Entonces, eso es para los que les gusta estudiar. Ok, interpretación. La raíz del problema no es doctrinal, ¿ok? No es por la enseñanza, sino emocional y de relación, ¿me entiende? La sabiduría falsa se disfraza de celo espiritual. Uy, ¿no? Bueno, más fariseos, ahí está en la Biblia, tenemos bastante, los cuadros son chéveres ahí para entender, pero nace de la amargura y la rivalidad. ¿Qué cosa te motiva? Bueno, en la gracia de Dios que no sean estas cosas, porque si no estamos mal. Entonces, imagínate qué cosa motivaba a la iglesia de que Santiago estaba exhortando. Y más todavía como era de esta, vamos a poner así, su cultura era bastante rígida, ¿no? Y excluyente, ¿no? Entonces hay que nosotros ir e imaginarnos también un poquito. La jactancia contradice el Evangelio. El Evangelio se basta solo, no necesita. El Evangelio del Señor se basta solo, pero no puedo utilizar la palabra necesita, sino se, no se usa, sino
Se hace colaborador aquel que puede llevar el mensaje sin mancha, ¿no? Gloriarse en una sabiduría que no transforma el carácter es mentir contra la palabra de verdad, ¿ok? Tenemos ahí en Santiago 1:18 para que busquen después. Estas diapositivas son para que examinen, examinen y examinen. La sabiduría verdadera no compite, forma. Ese es nuestro trabajo, de aquellos que el Señor ha puesto en ministerio, pero ustedes también. No dice en la palabra de Dios en el final de Mateo que dice id y hacer discípulos y que se les ha explicado que la palabra en griego significa yendo a ser discípulos, quiere decir que nuestro compartir con nuestro alrededor es mostrar la persona de Cristo. Y no solo en palabras, sino en los actos, que es lo que está hablando Santiago. ¿Ok? No busca ser superior, sino servicio, porque eso lo dijo nuestro Señor. No se impone ni se ofrece. O sea, eh, es lo que me tocó a mí, ¿no? Yo llegué a una iglesia y en esa iglesia, cuando me preguntaron, no, si yo soy pastor, anciano en un lugar, he sido, soy maestro en otro lugar y esto, y me mandaron a limpiar los baños. Entonces, eso es parte del Señor. ¿No? Pero se aprende, no es que uno pasa pues las cosas así nomás, uno las aprende en carne y esa limpieza de baño fue aproximadamente 3 años antes de que el Señor comenzara a permitirme hacer su labor a la cual yo había sido llamado. No que los baños no eran, sino que yo había sido llamado a otras cosas más que limpiar baños, ¿ok? A ver, 15:16. Mire, ya faltan dos. Aleluya. Pero faltan 30 diapositivas más, así que no se preocupen. La falsa sabiduría según Santiago 3:15-16. Diagnóstico espiritual y la herramienta pastoral, ¿no? La herramienta del ministerio. Introducción. El pasaje de Santiago 3:15-16 constituyen una radiografía espiritual de la falsa sabiduría, brindando unas perspectivas claras sobre el origen y los efectos. Ya saben ustedes, origen, corazón y nuestra conducta son los efectos. Este análisis presentando en forma inductiva, o sea, estamos hablando verso por verso y palabra por palabra, visual y pastoral, resulta especialmente útil para nosotros, quienes formamos líderes y quienes guiamos comunidades, ¿ok? Al ofrecer criterios para discernir la verdadera sabiduría frente a lo que proviene de Dios. O sea, estas diapositivas nos enseñan no solo el cristiano a vivir como el Señor quiere, sino también para aquellos que están anhelando el servicio para el Señor en ministerios, ¿no? Sabiduría terrenal, el diagnóstico es una falsa luz, ¿ok? Esas son cuando usan esas pilas que cuestan un sol en una linterna y se apagan rápidamente a otras que son de mayor poder. Bueno, ok. Dice, en la base de este estudio se encuentra Santiago 3:15 con otras referencias bíblicas como Santiago 1:17, Juan 15:26, Judas 19, Gálatas 5:19-22. Por favor, esto lo van a ver. Ahorita no porque tenemos que avanzar, pero refrendan 3:15-16, que permiten una comparación entre la sabiduría divina y la terrenal. Vamos a observar inductivamente tres fuentes del enemigo, que ustedes lo conocen. Cuando recién ustedes caminan en las cosas del Señor, se les enseña esto. Tipo de sabiduría terrena, ¿ok? El origen no viene de lo alto. El enemigo espiritual es el mundo. ¿Ok? Y las características, ¿qué cosas son? Centrada en lo que tú tocas y ves, en lo que está inmediato, ¿no? Es cuando te levantas de la cama, tomas tu desayuno y vas a trabajar. Y desde ahí se te presentan un montón de cosas, ¿no? En el mundo, ¿no? Los ojos, los anhelos, qué sé yo, cosas que algunas cosas pueden ser para ver cuánto sacas de bueno de tu corazón y otras porque te vas mostrando a Dios cuando tienes impulsos que no corresponden. Animal, no regenera por el espíritu. Esto es falso, ¿ok? Se hacen actividades, se hacen cosas para mejorar, para ser mejor, consejería, qué sé yo, van al psicólogo, van a hacer cosas, pero eso no cambia. Están haciendo la parte superficial y ese es en la carne. Es impulsiva, egocéntrica y emocionalmente
reactiva. O sea, todo eso en un proceso de sentirme mejor para que no esto no me fastidie, pero no hay un cambio interno. Y diabólica, inspirada por por el infierno, es el enemigo que tenemos, es el diablo. ¿Y qué pasa con esto? Que una actitud de una persona en la iglesia o que un cristiano afuera, en su trabajo o en su manifestación, con estas actitudes negativas lo que hace es hacer una división, tanto en su trabajo como en la iglesia. Cuando toma estos procesos de carne en su vida que lo guía, divide, porque hace grupitos, porque se cree mejor que el que está ahí trabajando o se cree mejor que uno de la iglesia. Divide, definitivamente. Entonces, eso hay que cortarlo, porque eso es peligroso. Entonces, si se detecta, hay que solucionarlo. Santiago sigue los efectos visibles de esta sabiduría. ¿Qué ocurre cuando uno se guía entre la carne, el mundo y el diablo? Siendo cristiano, pero esa transformación todavía le gusta estar en ese lado, ¿no? Que tiene que ir cambiando poco a poco. Pero ¿qué cosa trae eso? La manifestación, el celo trae la envidia amarga, competencia destructiva. El contraste, la sabiduría de lo alto es pacífica y generosa. No es esa que está buscando la destrucción y la división. Contención, la rivalidad, deseo de sobresalir, no de servir. ¿Ok? Bueno, la sabiduría de lo alto busca edificar. Ya esto se ha enseñado. Perturbación, o sea, confusión, caos interno y social. El alboroto, ¿no? Trae toda esa situación de que no es la unión. La sabiduría de lo alto trae orden y compostura. O sea, no solo es lo que hablamos o lo que pensamos quizás, sino es nuestra manifestación también como uno debe estar. Y trae todo al final, cuando ya está distorsionado, es toda obra perversa, ¿no? Frutos de la carne y no del espíritu. Entonces ya está viviendo en la carne, ¿no? Y ahí están los versos Gálatas 5, 19, 21 versus 5, 22, 23. Lo que es la carne y lo que es el espíritu. Yo estoy considerando que ustedes ya saben estos versículos, porque si son nuevos, entonces van a tener que agarrar y leer con su Biblia, porque acá no estamos mencionando esos versículos de referencia. Jesucristo, la sabiduría en persona. Santiago plantea, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y señala que la sabiduría se refleja en una conducta correcta y en la humanidad. Jesús representa la sabiduría de Dios hecha carne, 1 Corintios 1:24. Su vida fue la manifestación perfecta, la humildad, la obediencia y la compasión. Estos son lajas o son caminos o son donde pisar, muestras donde pisar, donde nosotros tenemos que anhelar caminar por esos lados. ¿Ok? En él no existió arrogancia ni deseos egoístas, sino una entrega completa al Padre y un servicio dedicado a los demás. Así como cuando ustedes van a hacer algún servicio al Señor y están con nervios y todo eso, bueno, ustedes están en ese momento abiertos del corazón para pedirle al Señor que Él se manifieste de esa forma, porque eso lo que hace es agarrarnos más de la persona de Cristo para poder hacer su obra. Jesucristo y la sabiduría mundana. Santiago califica la sabiduría mundana como terrenal, animal y diabólica. Terrible. Caracterizada por celos y conflictos. A veces creemos que no estamos en ese nivel de terrenal, animal y diabólica porque, bueno, sí, tuve un pequeño comentario con una persona u otra persona o en el trabajo me sacaron de quicio y bueno, yo quise hacer algo, pero en realidad lo que esas cosas suceden están rascando en el lado terrenal que no debe estar en nosotros, porque eso no debe traer celos ni conflictos, porque después de que uno reacciona, viene el problema, ¿para qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Entonces no debemos estar viviendo en esa forma. Y lo que está diciendo Santiago al grupo de su iglesia en ese momento o de la comuna que estaba en ese momento es que ellos debían tener cuidado porque no estaban mostrando la transformación que debe traer cuando uno está en Cristo, estaban mostrando la otra parte. Entonces, teníamos que tener cuidado ellos y nosotros. Jesús se enfrentó a esta sabiduría de los fariseos, quienes anhelaban poder, prestigio y dominio.
Él enseñó que el más grande es quien sirve. O sea, si nosotros queremos de alguna forma tener, acercarnos a algún ministerio, o eso siempre tiene que ser de servicio. No necesariamente ministerio, entendamos esto. A ustedes cuando el pastor los llama al servicio en Santa Rosa, y esto si es que tienen tiempo, si es que están en las posibilidades, bueno, siempre hay que empujar a tener posibilidades para poder, estoy en esta iglesia y tengo que estar dando de mi servicio, sea lo que el Señor disponga. Porque en medio de lo que tú haces, el pastor también se va a dar cuenta por dónde el Señor te está guiando, porque qué ministerio tienes, qué don tienes. Pero si no te acercas a hacer ese servicio, entonces no hay forma. Salvo que el Señor agarre al pastor, y lo mande al tercer cielo y dice, hoy vamos a conversar de tal persona, ¿no? Y no es así, ¿no? Es de acuerdo al servicio, es de acuerdo a cómo nosotros nos manifestamos, ¿no? Entonces aprovechamos las oportunidades en que nos llaman al servicio, ¿no? En la cruz triunfó sobre la sabiduría del mundo mediante la locura del amor sacrificado. Bueno, la locura porque los gentiles no entendían esto, ¿no? Ni los judíos tampoco, ¿no? Entonces era complicado. Pero bueno, estando una comuna de judíos, una comuna que era mayormente de judíos, casi la totalidad de judíos, entonces para ellos tenían que entender el sacrificio de Jesucristo y esto tenía que traer transformación en sus corazones, aceptando que sí es el Mesías y sí era el enviado del Señor y sí era la imagen del Dios invisible, entonces podían transformar sus vidas, ¿no? Pasamos al verso 17. Característica de la sabiduría celestial. Ya hemos visto la terrenal, diabólica y carnal. Ahora vamos a ver la del Señor. Y es pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, fructífera, firme y sincera. El modelo de carácter para nosotros, bueno, para los maestros y los formadores y para nosotros los cristianos. Esa es nuestra forma de vivir. ¿Qué dice el verso 13-17? Perdón, 3:17. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Santiago 3:17 describe la sabiduría que proviene de lo alto como pura, pacífica, amable, benigna y misericordiosa, productiva, constante y honesta. Esta sabiduría no busca dominar, sino actuar con integridad y compasión. Sirve como orientación para el maestro que quiere educar sin causar daño, corregir sin humillar y construir sin manipular. El pasaje nos invita a enseñar desde un corazón limpio, no desde una astucia humana. Para quien forma es un ejemplo de carácter más que de qué, más que de contenido. O sea, no es lo que dices, sino es más cómo está el corazón. Pero esto no solo es pues para quien forma los ministerios, sino para ti que compartes, porque cuando compartes, compartimos parte de Cristo, parte de lo que Dios nos ha dado. Y esto nos unifica como iglesia. De este modo, la enseñanza refleja el cielo y no el ego. Características de la sabiduría que viene de lo alto. ¿Ok? La sabiduría que proviene de lo alto, Jesucristo descendió del cielo, Juan 6:38, y su existencia fue expresión perfecta de esta sabiduría. Sus enseñanzas no fueron como las de los escribas, sino que impartieron con autoridad, humildad y compasión. Cada cualidad que menciona Santiago se refleja en él. Veamos, pura. No voy a pronunciar nada de lo griego, pero a quienes les gusta estudiar un poquito y todo esto, bueno, ahí tienen, es una situación que pueden ir aprendiendo lo del griego poquito a poco, pero ahí está cómo está escrito y cómo se pronuncia, ¿ya? La pureza, la pureza significa estar libre de corrupción. ¿Quién nos libra de corrupción? Es el Señor. Lo que estamos hablando acá es cómo obra el que nosotros nos sometamos a Jesucristo para hacer la voluntad del Padre. Dice, doble intención o impureza moral. Dice, la pureza significa estar libre de corrupción, de doble intención e impureza moral.
La sabiduría es transparente, honesta, rechaza intereses egoístas y cualquier forma de manipulación. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 1 de Juan 3:3, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y cuando dice purifica a sí mismo, no es que Él se independice de la voluntad de Dios, sino que accede a las cosas del Señor en la persona de Cristo para purificarse. O sea, Él utiliza las cosas del Señor para esta transformación, o se deja usar para la transformación. La dos, pacífica. La verdadera sabiduría promueve la paz y busca reconciliación, evitando disputas innecesarias. Quienes la practican se enfocan en restaurar relaciones en vez de ganar discusiones. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Tercera, amabilidad. Ser amable implica actuar con consideración, flexibilidad y evitando la rigidez excesiva o el legalismo. Esta sabiduría persuade con ternura sin imponer su propia voluntad, no la voluntad de quien está llevando la palabra. Filipenses 4:5. Vuestra amabilidad sea conocida de todos, de todos, de todos, todos a tu alrededor. Tito 3:2. Que no calumnien a nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre. Y miren, esa de aquí es peligrosa, esa palabra de calumnia, ¿no? A veces uno habla suponiendo quizás, ¿no? Como lo haya interpretado, pero está hablando de una persona. Nosotros, antes de hablar de una persona, tenemos que saber que eso es verdad. No podemos así nomás hacer un comentario. Eso es peligrosísimo porque podemos estar hablando con terceros, cuartos o quintos y en realidad no estamos diciendo la verdad. Benigna. La benignidad consiste en estar dispuesto a escuchar, aprender, aleluya, y ser receptivo a la instrucción, evitando actitudes tercas u orgullosas. Proverbios 9:9, la instrucción al sabio, da instrucción al sabio y será aún más sabio. Ahí, la humildad abre puertas hermosas del Señor para seguir creciendo. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aleluya. Dirección directa. Sigamos. 5. Llena de misericordia y de buenos frutos. Esta sabiduría se manifiesta en compasión activa. Activa quiere decir que es práctica, que está dando fruto constante y acciones concretas de justicia y amor, no solo en palabras, sino en hechos. Indudablemente que lo que decimos con nuestra conducta tiene que ser paralela, ¿no? Eso tiene que ser el reflejo de lo que estamos diciendo. Mateo 23:23, dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Aquí estaban leyendo más la letra que lo que Dios estaba revelando en la letra. Y era la justicia, misericordia y la fe. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu que es bondad, fe y más. ¿Ok? Tomado esos en relación a Santiago. 6. Sin incertidumbre. La sabiduría de lo alto es firme, clara, no se deja llevar por la conveniencia ni por parcialidades. Horra, Santiago 1:6. El que duda es semejante a la onda del mar. Y esto más se da en las oraciones, ¿no? Cuando le pedimos al Padre alguna situación para beneficio de un hermano, esté enfermo o esté en esto, siempre oramos restringidos porque no creemos que puede escucharnos. Y no lo digo de que lo hacemos con la cabeza, no, sino lo hacemos en la práctica. Porque oramos condicionalmente, ¿no? O sea, condicionamos la oración porque, Señor, tú quieres, porque, Señor, tú puedes, porque esto. Pero no somos directos, así como habrá la parábola en el Nuevo Testamento que decía que fastidiaba en la puerta para que le den el pan a comer.
Bueno, hay momentos en que tenemos que ser así. No es que la oración nosotros va a torcer la mano de Dios o algo, sino que seamos sinceros delante del Señor. Yo quiero que el Señor sanes qué sé yo, a la persona que estás orando, o yo quiero esta necesidad, este de acá, que yo quiero, Padre, ayúdame en el nombre de Cristo Jesús, y sé directo en lo que estás pidiendo. No, no, no nos escondemos en que, no, si Dios quiere lo hace, claro, si Dios quiere siempre cosas buenas para nosotros, no que si Dios quiere que lo hace. Entonces, me ocurrió esto que estoy hablando, por si acá. Había un caso de una niñita que tenía que ser operada, era delicado y que todo el mundo estaba orando para que si Dios quiere, ¿por qué? Porque estaba en el rumblar de la muerte. Entonces nadie quería eh, ser manifestado como que oró y no pasó nada, ¿no? Estaban así. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar con los papis, ¿no? Y sentir pues en ese momento la necesidad de ellos y oramos así, ¿no? De esa forma, ¿no? Y los papis pidieron así directamente, ¿no? Y pasó el tiempo, los meses más o menos, y la chiquita se salvó, tenía 2 años nomás y la estaban operando. ¿No? Y eso fue una buena enseñanza para mí, ¿no? O sea, cómo pedir directamente con el Señor, ¿no? No, no condicionado a que me cubro en que si Dios quiere o no Dios quiere, ¿no? No, hay que ser honesto en el corazón, del deseo de tu corazón. Y dice, y hasta ahora no habéis pedido nada, dice, ¿no? Entonces, pidamos con libertad en el Señor. Si ocurre bien, si no ocurre bien también, pero aprendamos a ser sinceros delante de nuestros padres, ¿no? Bueno, Proverbios 4, 25, 27. Tus ojos miren lo recto, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y el séptimo, sin hipocresía. La autenticidad es esencial. O sea, no trates de caer bien a uno o a otro. Sé cómo Dios te está formando y cómo Dios te conoce. O sea, no muestres a ninguna persona lo que Dios ya conoce de nosotros, ¿no? Y así el Señor nos ama, pero siempre entendiendo que si esas cosas no están dentro de las normas del Señor, tienen que ir cambiando. Para eso somos transformados, no quedarnos en eso. Ah, Dios me quiere como soy. No, esa forma no. Eso yo hablaba cuando tenía 2 años en el Señor. Pero avanzando, hay que agachar la cabeza y pedirle al Señor la humildad y el cambio. Entonces, la autenticidad es esencial. Hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Se rechaza cualquier forma de doblez. Romanos 12:9. El amor sea sin hipocresía. Aleluya. Primero de Pedro 2:1. Desechando toda hipocresía, todo doblez. De frente. Amén. Y el 18. Y terminamos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Por qué? Porque esta característica del agricultor, lo que siembra, de lo que siembra, comes. Entonces, si el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Comes tú y comen todos los que buscan la paz. Pero miren, sabiduría celestial, semilla de justicia. Santiago nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la sabiduría, distinguiendo, ¿ok? Entre la sabiduría terrenal y la celestial. Ya lo hemos visto. La justicia en este contexto se presenta como manifestación auténtica de la verdadera sabiduría. A diferencia de la sabiduría terrenal, que produce celos, contiendas como frutos visibles del pasado. Aquel que está en Cristo, nueva criatura, es. No puede estar frutos visibles del pasado. La sabiduría que proviene de lo alto siembra en el presente con la esperanza de una cosecha futura. La justicia. Así, la verdadera sabiduría no busca resultados inmediatos ni se deja llevar por el egoísmo, sino que trabaja silenciosamente, día a día, perseverando, confiando en el fruto que Dios dará en su tiempo. Pacificadores, los verdaderos sabios. El papel de los pacificadores va más allá de la simple reconciliación entre personas.
Los verdaderos sabios son aquellos que cultivan activamente la paz como parte integral de su vida. Según algunos comentarios antiguos sobre Santiago 3:18, enfatiza la sabiduría celestial, la justicia como fruto espiritual y la paz como contexto de forma cristiana. O sea, el ambiente de los cristianos tiene que haber paz, no como estaba Pablo hablando de los corintios, ¿no? Todo ese desorden que había. Y Calvino también comenta que los verdaderamente sabios, según Dios, son amables, misericordiosos, pero no encubren el pecado. Que no se equivoquen cuando uno está actuando de esa manera que Dios manda, que no es cubrir las cosas que están mal delante de Dios. De este modo, la sabiduría se traduce en una actitud sanadora, restauradora, que promueve la paz a través de la justicia. Para todos nosotros, miren cómo es cuando tengamos una relación que hay que solucionar con los hermanos o nuestros familiares, porque esto no solo es dentro de la iglesia, esto es para un comportamiento general. Justicia y paz es un ciclo virtuoso. Dice, la relación entre justicia y paz es cíclica y virtuosa, o sea, va y viene, va y viene. Sembrar en paz produce justicia y la obra de la justicia, a su vez, genera paz, como expresa Isaías 32:17. ¿Alguien puede leer 32:17 porque ya estamos terminando? Isaías 32:17. Sí, dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Amén. Entonces, para nosotros entendemos, los que de repente han viajado un poco por el Antiguo Testamento, el Shabbat, el reposo que debe tener el cristiano, ya es en la persona de Jesucristo. Entonces, Él es la paz, Él es la justicia y nosotros debemos reposar en Él. ¿Ok? Entonces, esta paz no implica pasividad ni ausencia de conflicto, claro, sino que es el fruto de una vida justa, sembrada con intención, moderación y verdad. Sembrada con intención, porque lo deseo hacer, moderación sin exageración y la verdad, que es en la persona de Cristo. En este sentido, la paz es una consecuencia activa y transformadora del compromiso con la justicia, ¿ok? Manifestándose en una comunidad renovada y reconciliada. ¿Qué significa fruto de justicia? Es la manifestación tangible, quiere decir que lo puedes tocar, en una vida que sigue la voluntad de Dios. Eso es lo que nos da fruto de justicia. Si yo sigo las cosas del Señor y le agrado andando en sus caminos y teniendo mi relación con a quien Él le ha enviado, que es Jesucristo, y Él es el Señor y Salvador nuestro, entonces nosotros estamos dando el camino que Dios manda y estamos honrando a Dios. En el libro de Santiago abarca relaciones reconciliadas sin disputas ni favoritismos. Ya nos ha enseñado Santiago hasta ahorita. Palabras mesuradas, tenemos que tener dominio propio. No maldicen ni dañan, que en nuestra boca no sirva para ofender y también para alabar a Dios. Actos de compasión, ayudar a quienes lo necesitan, sin tratar de nosotros sacar pecho por lo que se está haciendo, solo por hacernos empáticos con la persona necesitada y poniéndonos en el caso de que pudiéramos estar también en ese caso. Sabiduría constructiva que une en lugar de separar. O sea que nuestros actos y el caminar es de muchos cristianos hacia adelante. Bueno, no hay que perder el paso, ¿ok? No hay que perder el paso. Son muchas iglesias que están pregonando el acercamiento a la persona de Cristo. Hay muchos que están andando, pero hay otros que están en otro sentido. Nosotros no podemos perder el paso, hay que seguir adelante. Entonces nosotros tenemos que seguir
los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y les regalo este dibujito, ¿ya? Este es un árbol que supuestamente hace de nosotros, que somos nosotros, ¿ok? Y que este árbol está arraigado en Cristo. Y que hay un tronco que sostiene todos los frutos. Ese tronco es la justicia que nos ha dado Jesucristo. Si no tenemos la justicia que nos ha dado Jesucristo, es difícil que tengamos el fruto que está arriba. ¿Y cuáles son los frutos? El árbol donde la raíz es Cristo, el tronco es la justicia, fruto son la paz, la misericordia, la verdad, el amor activo y la restauración que hemos estado hablando, y el ambiente, el entorno de esto, es la tierra fértil de la comunidad reconciliada. Es decir, estos actos hacen que nuestra comunidad y nuestro alrededor también sean de la misma participación de lo que nosotros estamos haciendo, porque van a ser bendecidos. O sea, algo que el Señor a mí me está mostrando y me está dando, y yo lo estoy compartiendo, no en el hecho nada más de decirlo, dice que tu conducta. Entonces, todo completo al servicio del Señor para traer a Cristo y para sostener a los que ya han llegado, ese es nuestro trabajo. ¿Ok? Bueno, para mí, les voy a dar, tenía estaba encontradito esto de aquí. A ver, alguien está pintando mi pantalla. Rápidamente, Cristo es la raíz de toda justicia. 1 Corintios 1:30. Cristo nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está la raíz, ¿no? Arraigados y cimentados en Él. Y en Él es sabiduría todo lo que necesitamos para ser personas transformadas. Justificación, santificación y redención. La justicia que se siembra en paz no es humana, sino fruto de estar arraigados en Cristo. Él es la fuente, el modelo y el poder que produce ese fruto. Busquémoslos con tranquilidad, sinceridad y humildad. Y en el 2, Cristo es el pacificador por excelencia. Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Meditemos. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. Si hablamos de paz en este concepto, entonces estamos hablando de quién? De Jesucristo en nuestra vida. Los que hacen la paz reflejan a Cristo, quien reconcilió al hombre con Dios y nos llama a ser embajadores de reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18, 20. ¿Ok? Somos representantes de aquel supremo. Comportémonos como eso amerita, con honra, honor. Y 3, el fruto de justicia es el carácter de Cristo en nosotros. Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, incluye paz, mansedumbre y amor. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de ¿quién? De Jesucristo. No hay nada fuera de Jesucristo. Cada vez que querramos entender algo, busquemos cómo lo hizo Jesucristo para poder andar correctamente. La justicia sembrada en paz es evidencia de que Cristo vive en nosotros. Los actos buenos que podamos tener no nacen de nosotros, se reflejan, son fruto, que es diferente. Y está formando un carácter en nuestra comunidad. Está formando los miembros de la iglesia que estamos unidos por esa unión perfecta que es el amor para poder llegar a la medida y estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y 4, Cristo es el sembrador y el fruto. En la parábola del sembrador, Mateo 13, Cristo es quien siembra la palabra. Y Juan 12:24, él mismo se presenta como el grano de trigo que muere para dar mucho fruto. Así, la justicia sembrada en paz es una extensión de su obra redentora. ¿En quién? En nosotros, para manifestar. Él siembra en nosotros y nosotros sembramos en otros cuando llevamos la palabra del Evangelio. ¿Ok? Que Dios los bendiga, hermanos. Disculpen la cantidad de enseñanza para 5 versículos. No lo he querido hacer yo. Eso nos lo está regalando el Señor. Pastor, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima reunión.